Qué bendición, Dios los bendiga, qué bueno verles aquí. Qué bueno, hace 3 años venía con Luis que me recogió, gracias Luis, con su hermana que me recogieron esta mañana. Estaba yo ahí en el DF, ayer estuve en un summit que me habían invitado, tuvimos todo el día, me exprimieron. Pero es una bendición cuando hay gente hambrienta, porque sé que ustedes aquí en casa lo han recibido. Tú recibes de acuerdo a la demanda que colocas, ¿cierto? Pero cuando ponemos demandas en el espíritu, pues eso hace una realidad. Pero estaba hoy que entré, yo le decía, yo ya empecé a hacer el wow, el boom, porque hace 3 años este era otro lugar. Y la expansión que han tenido, los cambios, el auditorio, el espacio, yo digo, qué bendición lo que Dios está haciendo en ustedes como casa. Dense un aplauso, porque la verdad que es gracias a que cada uno de ustedes está tomando la casa como esa casa de Dios para ustedes. Porque Dios no puede ir más allá de donde nosotros estamos dispuestos. Y cuando nosotros estamos dispuestos, Dios empieza realmente a moverse de otra manera. Así que de verdad que es una bendición y de verdad que los honro, Mimi, dos, por lo que están haciendo, porque de verdad que es una bendición. Cuando uno ha estado en esos zapatos pastorales, entiende que a veces la gente cree que uno de pastor solo predica el domingo. pero existen muchos retos y ahí es tan importante poder estar apoyando, digámoslo así, siempre a sus pastores, orando por ellos, sabiendo todo lo que están haciendo. Como decía Dustin, sí, nos hemos visto en realidad seguido. Hace una semana estábamos precisamente en Brownsville y pudimos estar allí en Iglesia para las Naciones, Fuego para las Naciones, pero en Brownsville, y tuvimos un tiempo, la verdad, poderoso. Fue el tiempo de invierno que se hacen allí con los pastores Jerry y Ernie, y qué bendición. Pues ustedes saben, ellos son nuestros pastores. Para nosotros ha sido una bendición tener esa cobertura a través de los años, y bueno, estamos creyendo por cosas tremendas para este año. Cuando oía lo que Dios les ha dado, me pareció tremendo la palabra fe explosiva, porque voy a decirte, y es la línea en la que quiero ir hoy, a nosotros también, a mi esposa sobre todo, la palabra específica que vino fue fe agresiva. Entonces, cuando digo fe explosiva, pues fe agresiva, estamos casi que en una misma línea de lo que el Espíritu está haciendo. Y ahí es donde hay cosas que a veces nosotros tenemos que empezar a entender. Me digo, ¿qué es lo que está hablando el Espíritu en el mundo entero y a dónde es que nosotros tenemos que ir? Pero hay algo en donde quiero iniciar y quiero llevarles, porque tal vez tú hace poco empezaste en el Señor, o tal vez ya llevas tiempo. Pero recuerdo al reverendo Kenneth Copeland una vez que estuvo en Colombia y dijo algo que me marcó, porque dijo: cuando tú miras los grandes deportistas, los grandes atletas, y en especial empezó a hablar de los futbolistas, decía, ellos son grandes atletas que siempre regresan a aprender lo fundamental. Entonces decía, ¿cómo así lo fundamental? Y empezó a hablar de, en el fútbol americano, un coach, un quarterback que dice que era muy famoso, el coach, el entrenador. Pero decía que luego de cada temporada, si hubieran sido campeones, dice,
cuando regresaba a la temporada, regresaba de vacaciones, dice, cogía un balón de fútbol y cogía a todos estos jugadores profesionales y les decía, esto es un balón de fútbol. Y uno decía, a ver, son profesionales. Dice, no. Y dice, partiendo del balón de fútbol, empezaba otra vez a hablar de lo básico, de las reglas básicas, de los fundamentos básicos, de lo que era el fútbol. Y todo el mundo decía, pero es que es tan obvio. Pero él decía, los grandes atletas o deportistas son maestros de lo fundamental. Diga conmigo, maestro de lo fundamental. Nosotros podemos oír mucho de fe, pero tú necesitas regresar a los principios fundamentales de la fe, porque a veces donde fallamos es donde omitimos a veces fundamentos básicos que no nos dejan ir a esa fe explosiva o atrevernos a algo más, porque no tenemos a veces el fundamento. Así que esta mañana yo quiero hablarles de esa fe agresiva, pero quiero tratar de que el Espíritu me permita ir en algunas líneas que vengo teniendo. Yo hay días en donde voy a lugares y tengo casi que todo esquematizado, y hay otros en donde estoy en el aire. O sea, tengo solo una línea. Hoy estoy en eso, tengo una línea. Y yo, Señor, o sea, no es lo más cómodo, pero también sé que cuando eso pasa hay un mover del Espíritu siempre a cosas que Dios tiene. Así que mantente expectante, amén, mantente expectante. Hay unas palabras de conocimiento que me dio el Señor mientras estaba allí, pero voy a esperar un momentico porque voy a entrar a algo. Pero hay algo que tenemos que entender, que siempre en los tiempos de mayor crisis en el mundo entero es cuando Dios ha intervenido en aquellos que se han atrevido a creer. Si tú miras la Biblia está llena de historias, no de momentos de glamour, sino momentos de crisis. Cuando tú piensas en un José que tiene sueños pero es vendido, imagínate tú ser de un joven de 20 años y de repente ser vendido a una caravana de mercaderes como esclavo. O sea, uno dice, pero estoy creyéndole a Dios y me fui con una caravana de mercaderes. O sea, no pensaría uno que va muy bien. Pero vamos a entender que la fe de José estaba activa todo el tiempo, a pesar de que las cosas parecían contrarias. Es vendido, llega, lo compra Potifar. Y muy interesante, porque siempre esa palabra me bendice, que dice, y la mano de Jehová estaba sobre José. Yo creo que digas, la mano de Jehová está sobre mí. Escúchame, a veces desde afuera, me encanta como lo estaba colocando el pastor Dustin ahorita, ¿cierto? A veces parece que nada está pasando. Es decir, José está puesto desnudo, como ponían allí a los esclavos, para ser vendido. Y Potifar está ya mirando y dice, este parece buen esclavo, pero lo que está diciendo es, y la mano de Jehová estaba con José. No dice que estaba con Potifar, estaba con José. O sea que José, aún en un estado de esclavitud, tenía la mano de Dios sobre él, que empezó a darle gracia y favor en lo que empezó a hacer. Y dice que cuando llega a la casa de Potifar, ¿qué empezó a pasar? Dios activó algo, unas capacidades administrativas, en donde de repente Potifar desde afuera empieza a mirarlo y dice, oiga, este todo lo que hace lo funciona. Y lo empezó a promover y empezó a dar todo. ¿Qué es lo que está pasando? La mano de Dios estaba con él. Pero luego sale a la cárcel. Y uno diría, pero ¿dónde está entonces lo que está pasando? La vida de fe no es una en la cual sencillamente todo va perfecto. Es una que te permite que en lo imperfecto, en lo que está contrario, siempre sepas que vas a ir adelante. Siempre sabes que vas a pasar al otro lado. ¿Estás conmigo? En Isaías 43 Dios no dijo, cuando venga el fuego vas a pasar por el fuego, voy a apagarlo. Dijo, yo te voy a llevar, ¿qué? A través del fuego. Estaré contigo en medio del fuego. ¿En medio de qué? De las aguas. Entonces tú y yo tenemos que empezar a entender a veces cómo funciona esto. ¿De qué manera se trata de agarrar? Porque algunos cuando están empezando en el Señor, yo recuerdo cuando la primera vez que yo leí un material de fe fue el libro del reverendo Kenneth Hagin. Hay dos libros que se llama uno La fe lo que es, y el otro Cómo desatar su fe. Y yo le leí y dije, ya, entendí fe. ¿Y sabes qué fue lo primero que pasó? Me enfermé. Yo empecé a hablar y decía, Señor, voy a orar por otros y resulto enfermo. ¿Cómo es esto? Escúchame, la fe no es de la cabeza, la fe es del corazón. Entonces tú te puedes leer algo de fe y dices, entendí el concepto. Pero es que esto no se trata de un concepto, se trata de que se haga
rema o un entendimiento carne dentro de ti, para que esa explosión de la que estaba hablando Pastor Dustin sencillamente es algo que pasa dentro de ti y ocurre. Entonces, para poder ir a una fe agresiva, les voy a llevar algunas cosas acá que va a permitir que algunos rompan algunos patrones que necesitan soltar de lo que viene de atrás. ¿Ok? Hace unos meses escuché esta palabra profética, de hecho la compartí en Brownsville, pero quiero compartirles porque la escuché un profeta. Y este hombre, esta palabra a mí me hizo mucho sentido y de hecho he ahondado en ella porque empecé a ver algunas cosas que están aquí. Y voy a conectar esto. Pero esta palabra decía así: 2026 es un año donde yo te permitiré mirar hacia atrás con los ojos de la fe, para que no seas convertido en estatua de sal, sino que te conviertas en la sal de la tierra. Ahora, déjame explicar hasta allí. Todos recordamos, o tal vez conocen la historia de Lot, que cuando está en Sodoma y Gomorra, hay un momento en que los ángeles bajan y lo están sacando, pero dice, en ese momento la instrucción fue: no miren atrás. Y la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás y quedó convertida ¿en qué? En una estatua de sal. Entonces la palabra aquí, lo que Dios está diciendo es: esta vez es diferente, yo te estoy permitiendo mirar hacia atrás, pero ahora no te vas a convertir en una estatua de sal, sino vas a poder mirar. Entonces presta atención. Dice: tu enemigo a lo largo de los últimos 5 años puso en marcha un plan para traumatizarte, de modo que tu memoria se convirtiera en tu meditación. Porque él sabe que cualquier cosa que tú ensayes o repitas mentalmente, él tiene el poder de repetirla en tu vida. Entonces, algunos, al no entender esto de mirar en fe, han estado dejando que la emoción, el alma, esté atorada en el tiempo por situaciones que vivieron. Y como repiten la imagen de lo sucedido, no logran soltarse para ir al destino. Pero Dios lo que está diciendo es: te voy a permitir ver, pero ahora ¿qué? Con los ojos de la fe. Diga conmigo: con los ojos de la fe. Los ojos de la fe no están mirando lo circunstancial o lo emocional. Los ojos de la fe están mirando es desde la óptica y la promesa de lo que Dios tiene. Pero yo a veces necesito poder ver desde la perspectiva de Dios la situación para soltarme de ello y entonces moverme a destino. ¿Vamos hasta ahí? Entonces mira, si ensayas, y aquí es donde viene algo, para algunos van a hacer clic aquí. Si ensayas el abuso, la culpa, la vergüenza, la violencia doméstica, la pérdida de un ser querido, el empleo, la falta de empleo, la empresa que se dañó, ¿qué pasa si estás memorizando eso? Él tiene, el enemigo, el permiso para repetir lo que te sucedió. Déjame aplicarlo. El año pasado, en el mes de diciembre, mi madre falleció. De hecho, falleció el 24 de diciembre. O sea, no fue fácil ese 24. Fallece a las 4 de la mañana. Así que calcularan cómo fue la Nochebuena. No fue un momento fácil. Este año, obviamente, pasó el año y llegamos. Era mi primera Navidad sin mi madre. Y claro, empecé a batallar una serie de emociones. Pero el Espíritu Santo me ayudó a entender algo que no había visto. ¿Por qué? Las emociones son reales, pero no había entendido cómo el enemigo trabaja con una emoción para hacer que la emoción sea tan fuerte que apague la realidad de la palabra de Dios en ti muchas veces. Entonces recuerdo tanto un ministro años atrás, Jim Circle, de hecho ustedes han oído de él. Ellos fallecen, van en un avión y fallecen. Y dice que el reverendo Copeland va a oficiar la ceremonia, pero dice, los encuentra que están obviamente en el duelo, pero cuando ve a la esposa y cuando ve algunos de los familiares, no era solamente la tristeza, sino había algo que se había apoderado de ellos, que ya era una tristeza extrema, profunda. Y él entonces toma autoridad y reprende un espíritu que está allí. Entonces imagínate, tú estás como en tu duelo y de pronto viene y te reprenden un espíritu que está ahí. Y uno dice, a ver,
O sea, déjeme por lo menos en mi dolor. Pero escúchame, aquí es donde uno tiene que entender. La Biblia habla, ustedes, dice, no deben dolerse como los que no tienen esperanza. Es decir, ¿cómo así? Significa que no debo sentir. No, la fe no te hace inmune al sentimiento, a la emoción. La fe lo que te da es la capacidad para llevar tu emoción a donde necesita estar y no quedarte. ¿Estás conmigo aquí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Él viene y reprende, lo que está viendo es que la emoción, el enemigo la está aprovechando perdón, para atraparles allí. Y estoy en diciembre, estamos en medio de la obra de Navidad que hacemos en la iglesia. Y está una joven que es una bendición. Estamos haciendo un especial y hay un balcón. Entonces mi hija Ani, que la conocen, junto con ella, Yara y otra chica, ellas están de ángeles. Entonces de pronto empiezan a cantar y yo me doy cuenta que el papá de esta chica está. El papá no es creyente todavía, pero fue a verla, pero luego salió muy rápido. Entonces yo al final le pregunto: ¿y tu papá? Me dice: no, él salió de una vez. Lo que pasa es que desde que murió mi abuela 10 años atrás no se volvió a celebrar la Navidad en mi casa. O sea, mi papá no ha podido superar eso. Entonces, ¿de qué me está hablando? Entonces yo empecé a conectar con lo que yo estaba viviendo, porque empecé a entender el juego de una emoción, cómo te puede mantener atrapado en el tiempo como en una caja. Pero el Espíritu Santo me estaba ayudando a mí a entender esta palabra. Ok, el enemigo quiere que tú medites en el dolor. Dentro de la cultura nos enseñan es que una manera de mantener viva la imagen de mi ser querido que partió es que debo estar con la emoción. Y resulta que la emoción te puede mantener cautivo a que ya no disfrutas con tus seres queridos, porque estás atrapado en el tiempo solamente en la emoción. Y Dios lo que está diciendo es: yo te quiero sacar del repaso de lo que el enemigo está haciendo, para que a través de los ojos de la fe puedas entender que no tienes que quedarte en el pasado ni en el presente, sino que tienes que moverte a lo que Dios tiene. Porque Dios tiene cosas mayores para ti. El reino de Dios no está en bancarrota. El reino de Dios no está diciendo: no, lástima, ahora ya no podemos hacer nada. No, el reino de Dios siempre está moviéndose hacia adelante. Entonces aquí es donde viene algo que para mí quiero compartírtelo, porque es tremendo. Porque dice el Señor: si me permites liberarte del ensayo, de la repetición mental, entonces yo podré romper el ciclo. Otra vez: si me permites liberarte del ensayo, del repaso, de lo que has estado mentalmente manteniendo, entonces yo podré romper el ciclo. Ahora escúchame, esto está hablando de muchas cosas que si vas a ir en este 2026 a una fe agresiva, a una fe explosiva, tienes que entender que necesitas soltarte de algunas cosas donde el enemigo ha trabajado unos lazos, de manera que desde la emoción no puedes ir adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando tú hiciste un negocio y fracasó? Trataste de comprar la casa que no se dio. El enemigo trabaja una emoción en donde ahora tienes temor de volverte a arriesgar. ¿Y la fe qué es? Toma de riesgos. ¿Qué es fe? Una certeza en qué, en algo que crees, pero no sientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el enemigo, tuviste una mala experiencia, algo que pasó, listo, hiciste un mal negocio, pero eso no significa que todo lo que vas a hacer en la vida va a ser un mal negocio. 7 veces cae el justo, pero de todas ellas se levanta, pero se levanta con algo. El problema es caer sin no levantarse con nada. Es decir, ¿qué te levantas? Te levantas es con los ojos de la fe, mirando: sí, el error fue esto, pero Dios me enseñó esto, y ahora con la fe puedo entonces mirar adelante con una expectativa. Ahora la otra oportunidad que Dios me va a dar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios no te dice: como te equivocaste, ya no puedes tener otra. No, Él lo que te está diciendo es: yo voy a volver otra vez para ti, a abrir el espacio. Lo importante es que sueltes aquello que está atrás para extenderte a lo que yo tengo adelante. Amén. ¿Estás aquí? Entonces ve conmigo a la palabra. Voy a ir a algo acá, a tratar de conectar dos cosas. En Marcos 9:23, todos recordamos esta historia.
Un hombre trae a su hijo que está teniendo unas convulsiones, y en medio de eso él le dice: Señor, si puedes, haz algo. Y la respuesta de Jesús en el verso 23 se le dijo: si puedes creer tú. Te lo voy a cambiar: si puedes creer tú. Dile a tu vecino: si puedes creer tú. Dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Digo conmigo: al que cree todo le es posible. Dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Ahora, esta es una persona que está atada en el tiempo. Ha ido a los médicos y no hay cura para su hijo. Luego la emoción está diciéndole: esta es tu realidad, tienes que aceptarla y no puedes hacer nada. Pero Jesús en ese momento viene y le dice: no, no, no. Hay algo más arriba de la emoción y del sentimiento y de la circunstancia. Me gusta el diccionario Webster, define la verdad como una realidad más alta. Eso quiere decir que el reporte médico es una verdad, pero hay una realidad más alta, que es la realidad de esta palabra. Aleluya. Es decir, la verdad es que sí, fracasaste en el negocio, pero hay una realidad más alta. Ese es un evento, tú no eres un fracaso. El fracaso fue el evento, no eres la persona, el fracaso. Y ahí es donde el hombre le dice: entonces, Señor, ¿cierto? Creo. O sea que lo que está diciéndome es esto: yo puedo estar en un momento atrapado por el repaso de lo que el enemigo me hace creer, pero me toma solo un momento ajustar y decir: creo. Decido creer. Diga conmigo: decido creer. Creer es una acción, es un acto, es atreverte a pasar de un estado de la emoción a decir: creo en algo que Dios ha dicho. Por eso a veces uno ve personas que dicen: yo no entiendo cómo le hace. Dice que cree esa palabra. Bueno, creer se trata de alimentar una convicción. Entonces, ¿cómo funciona esto en la realidad? Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Está recibiendo algo? Hebreos capítulo 11. Y te voy a llevar a algo que el capítulo 11 es fundamental. ¿Qué es la fe? La mayoría siempre dice la certeza de lo que se espera, la confianza. No la repitas tan rápido, porque para mí Hebreos 11:1 realmente está mostrando lo que hace. Pero aquí hay algo que es importante, que son un par de palabras. Fe es esa palabra note, la certeza. ¿Qué es fe? Una certeza. Voy a darte otra palabra. ¿Qué es fe? Una firme convicción. Digo conmigo: una firme convicción. Entonces mira esto: la emoción batalla con tu persuasión, convicción o certeza, porque te hace dudar que lo que crees no es real, porque parece más fuerte lo que sientes. ¿Estás conmigo? Es decir, la emoción me está diciendo que esto es verdad, pero lo que está diciendo la palabra es: no, tú tienes que alimentar una convicción, tienes que persuadirte, tienes que llegar a desarrollar algo que es una certeza que sea mayor que la emoción o toda la circunstancia que estás viendo afuera. ¿Cómo lo vemos en la práctica? Hebreos capítulo 11 verso 8. Entonces mira lo que dice aquí: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pues detengámonos ahí. Ahora, todos conocemos la historia. Génesis capítulo 12 versículo 1. ¿Qué es lo que dice? Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Sabía cuál tierra era? Entonces, ¿cómo funciona la fe? Todos nosotros queremos saber lo que está adelante, pero Dios a veces lo que nos está diciendo: no, fe es la certeza que lo que yo te hablo vas a tener tal convicción que vas a dar unos pasos hacia ello. Otra vez, fe es una certeza. ¿Cómo desarrollo entonces la certeza? Entonces vamos a decir esto: la fe, todos tenemos una fe natural. Ustedes se sentaron en esas sillas y yo no vi a ninguno esta mañana chequeando si lo soportaba. Eso es una fe natural.
¿Sí? Usted llega a los aeropuertos, ¿cierto? Un hotel donde tienen esas puertas que se abren y yo no veo a la gente haciendo esto, sino ¡pum! Se mandan. ¿Qué tal que no abriera esa puerta? Pero tienen una fe que se abre. Usted se monta un avión y tiene fe que llega y que esa cosa vuela. Y a veces usted es mejor que no tenga información de algunas cosas. Yo trabajé para una aerolínea, Lufthansa, trabajaba en el área de carga con el tema de comercio internacional. Entonces yo empecé a entender otros temas. Por ejemplo, ¿sabía usted que la gasolina, el peso de la gasolina de un 747 es el equivalente a un avión pequeño 737 lleno? El peso de gasolina. Entonces usted a veces dice, uy, ¿cómo le cabe tanto equipaje? El equipaje no es nada. Nosotros cargábamos 102 toneladas en el jumbo para cargas especiales, más todo el avión. Y usted dice, ¿cómo se levanta eso? Porque simplemente alguien entendió que hay unas leyes que cuando se ponen en operación se levanta contra la gravedad. ¿Cuáles son esas dos fuerzas? Aprenda conmigo: empuje y levante. ¿Y qué tiene que ver eso con la fe? Todo. Porque la Biblia nos dice que así como existe una gravedad, hay algo sobre el mundo que se llama una maldición. El mundo está bajo la maldición de la ley. Pero Dios dice en Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley cuando Cristo se hizo por nosotros maldición en una cruz. ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham, estamos otra vez con Abraham, te alcanzara a ti. Entonces lo que está diciendo es, un momentico, si yo entiendo cómo un avión se levanta a pesar del peso de la gravedad, entonces yo puedo poner en operación unas leyes que están conectadas a la fe. En este caso tiene que ver con la convicción. Yo alimento una convicción, pero tengo que trabajar con una declaración o confesión. Entonces el avión puede despegar necesitando más pista, menos potencia, o menos pista y más potencia de motores. A veces tú necesitas, tal vez tu convicción está en un punto, pero estás empezando a hablar la convicción y eso está empezando a hacerte levantar sobre las circunstancias y lo que está pasando. Mira, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Si yo estoy atrapado en la emoción, voy a estar hablando la emoción y el sentimiento. Lo que está pasando con este papá de esta chica es que él simplemente recuerda algo que pasó y que no ha podido superar de esa situación, y lleva 10 años en la misma situación, en donde su familia hoy no participa de una Navidad por el dolor de él. O sea que tú y yo podemos inclusive afectar a nuestra familia por situaciones que estamos viviendo. Pero el Señor está aquí esta mañana es para decirte: yo no quiero que tú sigas, quiero que mires con los ojos de la fe, donde el enemigo intentó traumatizarte durante los últimos 5 años, para que salgas libre a un 2026 de victoria que yo tengo para ti, en donde yo tengo nuevos planes para lo que yo quiero entregarte a ti. Y si puedes mirar no desde los ojos de la derrota, sino de los ojos de la experiencia, desde las circunstancias que viviste, entonces yo voy a poder crear las convicciones en ti para donde te quiero llevar. Eso es lo que hace la diferencia de oír la palabra. Abraham dice aquí algo: siendo llamado, diga conmigo, obedeció. Obedeció. Obedecer no es fácil. Obedecer no siempre es fácil. Obedecer a veces es solamente responder a algo que internamente estás teniendo una convicción. Pero pastor, ¿cómo funciona eso de la convicción? Aquí viene algo que es interesante, porque dice: la fe no es de la cabeza, la fe es del corazón. Tú crees con el corazón se cree para justicia. Entonces, ¿qué pasa? Dios puede empezar a darte impresiones que necesitas alimentar. Quiero saber si hay alguien acá esta mañana. Usted está con un dolor a nivel de su pie derecho en el empeine, y es un dolor que le cuesta apoyar o caminar porque lo siente en el arco del pie. ¿Hay alguien con esa condición? Quiero asegurarme. Allá está. Ok, gloria a Dios. Ponte de pie. Te estoy demostrando cómo funciona esto.
mi cabeza está diciendo: la vas a embarrar, no hay nadie, eso que se te está ocurriendo te lo estás inventando. Pero a través de los años he aprendido a entender que hay impresiones que el Espíritu coloca, pero yo necesito responder. ¿Qué estoy haciendo? Obedecer ¿a qué? A algo que a mi mente no hace sentido y que mi emoción está gritando: no, la vas a embarrar, no, te vas a equivocar. Pero yo tengo que tomar un paso de fe, que es obediencia, para decir: ok, Señor, te obedezco. Creo que esto que estoy sintiendo es una palabra de conocimiento, porque entiendo los dones de tu Espíritu. Y en mi caso, la manera como el Señor me muestra me permite identificar el dolor. O sea que yo tengo que estar aprendiendo a estar atento a qué es lo que Él me está mostrando en un momento, porque entiendo el lenguaje del Espíritu conmigo. Hay personas que ven la letra sobre personas. Hay personas que ven a alguien y dice riñones, entonces oran por los riñones de la persona. Padre, en el nombre de Jesús, yo hablo en este momento esta palabra, Señor, y hablo esa condición que hay, cualquiera que sea en el pie, Señor, que este dolor se va. Si es una condición de articulación, Señor, en el nombre de Jesús, a nivel de huesos, ligamentos, músculo, hablamos la vida de Dios en el nombre de Jesús. Y yo declaro que se va esta condición ahora mismo, Señor, y que hay una recuperación. Cualquier inflamación sea quitada en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Revisa tu pie, vuelve a apoyar. Siento que se fue, pero ahora chequéame tú y dime qué pasó. Si se ha ido el 80%, dale la gloria a Dios. Eso es, amén. Gloria a Dios, amén. Escúchame. Tienes que aprender a entender el lenguaje del Espíritu. Y con cada uno el Espíritu se va a comunicar de una manera, porque uno dice: por la fe, siendo llamado, obedeció. Pero ¿cómo fue llamado? Entonces alguno está esperando es que un ángel baje, toque con trompeta, con un megáfono y dice: oye Luis, aquí finalmente te estoy confirmando. No funciona. A veces dice: es esa dulce y suave voz apacible que está dentro de ti. Por eso tú vienes a una iglesia, por eso vienes y estás en el servicio adorando, porque mientras ores, mientras empiezas a entender qué es orar en lenguas, que es tomar ese tiempo para aquietar, diga conmigo, aquietar mi alma. Mira esto, estamos hablando de lo que nos captura. El alma, el enemigo quiere que esté en ruido permanente por la emoción. Pero cuando te aquietas, viene el momento en donde escuchas una dulce y suave instrucción. A veces simplemente es una impresión. Muchos que son empresarios, ustedes tienen la impresión y no saben que es el Espíritu Santo muchas veces, pero es la impresión: metámonos por acá, en esta línea. Y aquí es donde la palabra es la que te va a dar siempre la convicción para lo que necesitas hacer. Pero esto funciona para todo. Funciona para ir al mercado. Tú vas al mercado, quieres ver dónde el Señor te quiere hacer rendir tu dinero. Dile: Señor, ¿a dónde vamos? Recuerdo, ustedes tuvieron a Dani Romic aquí. Dani estaba pequeño, estaba con mi hijo, y estábamos en un tiempo en donde realmente el recurso estaba bien escaso. Y esa vez teníamos que hacer mercado. Además que mi hijo Juan había invitado a Dani a la casa. Dani era de los que se quedaban en la casa. Y ese día les dije con mi esposa, dijimos: bueno, ¿a dónde vamos? Señor, guíanos a donde hay promociones hoy. Y nos mostró un supermercado, allá se llama Carulla. Cuando llegamos a Carulla, vienen este par que además les gusta la buena comida. Dice: queremos fondue. Y nosotros no estábamos para fondue. Dice, entonces yo, bueno, colóquenlo. Bueno, empezamos a colocar, cuando de repente yo veo que en las cajas están diciendo: es el día de sorpresa. No recuerdo cómo tenía el nombre, pero el tema era que si tú estabas en la caja y salía la luz y la alarma, tu mercado era gratis. Y entonces yo dije: Señor, sí, vino como el suspiro. Ay, qué bueno sería, ¿cierto? Alguien ha estado ahí: ay, ojalá, tal vez, quién sabe, de pronto pase para mí. Pero mientras estaba ahí, inclusive tuve una impresión, y fue: échele con ganas al carro.
En otras palabras, no fue solamente una cajita, metamos las 2 cajas de fondue y vamos a llevar esto otro. Y de pronto mi esposa dice, tengo que ir al baño. Y se fue para el baño y cuando de pronto dije yo, bueno, o sea, Espíritu Santo, ¿a cuál caja? Y de pronto tuve la impresión de meterme en una caja. Y yo en ese jaramazote que prenda lambra la azucarenza ya. Ahí usted ora, ¿cierto? Ahí usted empieza a entender todas las lecciones de cómo orar. Y cuando estoy en la caja y están sumando, yo ahí ya estoy sudando. Escúcheme, la emoción ahí en ese momento estaba, sálgase, váyase, se va a equivocar. Pero la impresión había sido ahí. Cuando de pronto me saca el total y cuando sale el total yo dije, ay Dios mío, pero pum, prendió el bombillo y yo, gloria a Dios. Mercado totalmente pagado. ¿Qué pasó? Seguí una impresión. Obedecí. ¿Obedecí qué? Aquello que era contrario a mis sentidos, pero hacía sentido aquí adentro. Esto es lo que tú estás aprendiendo en esta casa, porque esta es una casa de fe. Esta es una casa que te está enseñando qué es esto de la fe. Algunos dicen, eso fe es una locura. No, la fe es una certeza, es una convicción, que empiezas a escuchar la voz de Dios y empiezas a entender qué es lo que Dios está poniendo. Déjame dar estas otras palabras de conocimiento. Alguien está aquí, hay un dolor que considero es la ingle, es decir, es en la pierna derecha, en la conexión del fémur con cadera, pero es aquí al frente. ¿Quién tiene ese padecimiento? Es un dolor interno que es como en la base de unión. Aleluya, amén. Ponte de pie. Amén. Pon tu mano aquí. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, gracias porque tú eres el que inicia esa sanidad. Y esta palabra la has traído, Señor, es para traer sanidad. Y yo hablo a esa condición, lo que sea que la está causando. Declaro ahora, Señor, que hay sanidad. Señor, que ese dolor, lo que sea que lo está causando ahora, es erradicado, Señor. Y hablo sanidad sobre su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Chequéate allí. Si el dolor se va, empieza a levantar tus manos. Si hay un 80, se fue. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. La otra palabra que escuché fue coágulos. Y quiero explicar. No sé si lo que tuve la impresión es esto. No sé si tú tienes un reporte de riesgo de coágulos o estás batallando con coágulos. Pero quiero saber quién está con esa condición. Es posible que haya más de una persona. Si estás tú, solo levanta tu mano y ponte de pie. ¿Alguien aquí con esa condición? Tuve esa impresión así. Hay algo que es con coágulos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien más? Ok. Amén. Miren sus manos hacia ella. Espíritu Santo, gracias. Padre, en el nombre de Jesús yo hablo a todo su sistema circulatorio, Señor, y yo en el nombre de Jesús revierto todo reporte a nivel de coágulos. Lo que sea que esté generando coágulos en su sangre, Señor, yo ahora hablo que la vida de Dios cambie y revierte esa condición en su cuerpo. Y ahora declaro sanidad y que esto se termina, que no va a estar temiendo ni que va a haber una emoción por temor de coágulos y un efecto en el nombre de Jesús, sino que la palabra la desatamos ahora y hablamos sanidad. En el nombre de Jesús, ahí está la unción sobre ti. Gracias. Recibe en el nombre de Jesús. Más. En el nombre de Jesús. Completo, Señor. Ahora, ahí está. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dale la gloria. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Alguien está con una punzada en el abdomen, bajo en el lado izquierdo. Es una punzada. La descripción es una punzada. El dolor no es un dolor amplio, pero es como una punzada lado izquierdo del abdomen, en la parte inferior. Abdomen bajo izquierda, punzada. ¿Quién está con esa condición? Es una punzadita, no es permanente, pero es como un allá está. ¿Puedes ponerte de pie? ¿Dónde estás? Gracias, amén. Bueno, el Señor tiene tu dirección. Mira, si hay alguien más, es que han sido palabras muy específicas. Qué bueno es Dios y qué bueno es obedecer, amén. Escúchame, esto puede pasarte a ti mientras estás en algún lugar. Si estás entendiendo, Dios está continuamente hablando, pero siempre vas a tener que batallar la emoción. Nunca en mis 40 años que llevo de cristiano, todavía cuando llamo personas a una fiel administración,
tengo una vocecita que dice: ¿qué tal que no? ¿Y qué tal que no pase? ¿Qué es eso? La duda no viene de Dios. La diferencia de la fe es duda. La fe es certeza. La fe es convicción. La fe es firme persuasión. Padre, hablamos esa condición del abdomen. Ahí está la unción. Y desatamos la unción en este momento allí. Señor, lo que está causando eso, hablamos, gracias por esta palabra, Señor, que hay sanidad completa en su cuerpo en este momento, en el nombre de Jesús. Recibe ahora y desato la unción en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Chequéate allí. ¿Alguien más? Escuché esta palabra, no la había tenido así, pero reemplazo de rodilla. No sé si tuviste un diagnóstico que requieres reemplazo. Amén. Wow. Aleluya. Amén. Muy bien. Ponte en pie. Puedes ponerte en pie o te cuesta. Ok. Simplemente vamos a extender las manos allí. Y si puedes, pon tus manos allí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Tú eres el que ha hablado, Señor. Señor, creemos por un milagro recreativo aquí a nivel de sus rodillas. Padre, lo que son meniscos, Señor, lo que son cartílagos, líquido sinovial, todo lo que se necesita ser regenerado. Padre, oramos por esta palabra que es reemplazo. Así que hablamos en el nombre de Jesús. Sean reemplazadas esas rodillas, sea reemplazado lo que ha sido reportado que necesita reemplazo, Señor, y creemos por un milagro y desatamos ahora la unción en el nombre de Jesús, Señor. Padre, oramos, Señor, que si es cartílago que necesita volver a regenerarse, que sea regenerado nuevamente allí, y que todo dolor, Señor, que haya una manifestación, Señor, que muestre esa evidencia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Trata de mover tu pierna, hacer lo que no podías hacer, porque la fe conlleva a una acción. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Si notas un 80% de mejoría, me haces así. Hay un cambio allí. Amén. Amén. Señor, gracias. Creemos por ello. Aleluya. 2 palabras más que tengo. Puede que haya algo más que el Espíritu Santo nos dé, pero no tienes que pasar aquí. Pero quiero orar porque hoy escuché esta palabra: próstata. Obviamente sé que son caballeros, así que solo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda condición de próstata, yo en el nombre de Jesús hablo esta palabra, diste esta palabra de conocimiento. Así que cualquier condición que haya ahí de próstata, Señor, yo en el nombre de Jesús ordeno ahora una reversión de ese reporte, pero también sanidad, Señor, divina, en el nombre de Jesús. Y todo temor asociado, Señor, con palabras y pensamientos e imágenes, las rompemos ahora y declaramos sola sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien en este momento hay otro dolor. Contigo acabamos de orar de reemplazo, pero creo que hay alguien más con una condición de rodilla. Y en este punto que estoy señalando acá, usted tiene un dolor aquí, en este punto debajo de... Eres tú, ok. Amén. Ponte de pie. ¿Alguien más? Gracias. Allá, ponte de pie. A veces puede haber más de una persona. ¿Es menisco? ¿Y lo tuyo es menisco también? Padre, en el nombre de Jesús, hablamos ahora. Gracias, Espíritu Santo, te damos toda la gloria. Tú eres el sanador, Señor. Pero en este momento esa palabra la hablamos a esos meniscos, hablamos a esa condición de rodilla. Señor, oramos por un milagro recreativo, Señor. Meniscos sean restaurados y dolor cese en el nombre de Jesús. Señor, gracias, desatamos tu unción en el nombre de Jesús. Ahí se está yendo. Todavía bajó de un 7 a un 3. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, ahora. Completa sanidad, completa sanidad. Amén. Mueve ahora la pierna. En este momento ya se fue el dolor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Tenemos un buen Dios. Y la última palabra que tengo, este es un dolor a nivel de la cintura, pero es en el centro de la columna, en la parte trasera. Es decir, a veces, amén. Ok, es en el centro de la columna. Oh, gloria a Dios. 1, 2, hay varios. También pónganse de pie. Aquellos que están con esa condición, ponte de pie. Aleluya. No sé, a veces he visto que hay el dolor es diferente porque es como una irradiación, pero esto es algo puntual. No sé si
es ligado puntualmente a columnas y que vamos a hablar la palabra. Dios la dio. Padre, gracias en este momento. Gracias por cada sanidad que has hecho. Padre, ahora hablamos aquí a esta condición de espalda, de columna, Señor, si son vértebras, si son discos, hablamos, Señor, a cada condición allí que sea ahora mismo regenerada. Gracias por la vida de Dios, Señor, en este momento siendo desatada. Señor, yo oro por la unción ahora, trayendo sanidad a esas condiciones, y sea revertida esta condición en el nombre de Jesús. Discos, vértebras sean reemplazados, sean sanados, lo que sea que está allí, cualquier hernia discal, en el nombre de Jesús hablo esa condición. Señor, que la vida de Dios ahora traiga sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu unción. Gracias por tu unción, Señor, te damos toda la gloria. Amén. Ahora chequéense moviendo, haciendo lo que no podían hacer. Bajen, inclinen, hagan lo que no podían hacer. Este paso de acción es muy importante. Ya les voy a explicar por qué. ¿Qué pasó? Amén. Se fue. 1, aleluya, gracias Señor. 2, sanidad. Amén. 3, sanidad. 4, aleluya. ¿Quién más? Gloria a Dios. Se fue. Amén. 5, miren, aleluya. ¿Cuántos de ustedes quizás han ido a un fisioterapeuta? Usted está, especialmente si ha habido una lesión. Cuando el fisioterapeuta lo toma, hay un momento en que le empieza a estirar ese miembro a donde usted sabe que va a gritar. ¿Alguien entiende de qué estoy hablando? ¿Sabe qué está haciendo en lo natural? Yo tengo una fisioterapeuta, es una chica de la congregación, es buenísima. Y yo tuve una caída y recuerdo que el brazo me dolía. Y ella me dijo, bueno, toca esperar unos días que baje la inflamación. Pero yo decía, todavía no puedo moverlo completo. Y entonces me hace un masaje y de pronto coge y bueno, vamos a estirar. Y yo, no. De pronto, yo, pero ¿sabe por qué? Me explicó y me dijo, ¿sabe por qué lo hago? Porque es que su músculo, los nervios tienen una memoria. Y si su cerebro no viene a conectar que ya está bien y que puede estirar, se mantiene en el dolor del lugar. Es exactamente lo que te estoy explicando. El enemigo te ha mantenido en una emoción en el tiempo, y Dios por eso te está diciendo es: atrévete a dar el paso, atrévete a estirar, atrévete a hacer lo que no podías hacer. Porque en el momento en que empiezas a ver, ay, ya puedo hacer, acabas de hacer la conexión para soltar el pasado. Y ahí es donde el Señor está diciendo: si confías en mí, yo puedo romper el ciclo del pasado y llevarte al destino. Amén. Ahí es donde Dios nos tiene. Entonces regresemos a este versículo. Vamos a leer algo más acá. ¿Estás recibiendo? Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Te acabo de mostrar. Es una impresión. A veces es como tan sencilla que nosotros la hacemos complicada. Nosotros queremos: Señor, dame una señal, mándame el ángel, toca la trompeta. Pero dice: para salir al lugar que había de recibir como herencia. O sea que había una promesa de algo que Dios tenía para él. Algunos de ustedes han tenido promesas. Este 2026 es un año de fe explosiva. La palabra para mí era fe agresiva, es la palabra que nos dio en Colombia. Pero ¿qué significa una fe agresiva? Quiere decir que es una toma de riesgos agresiva más allá de lo que has estado acostumbrado a hacer. En otras palabras, intentar atreverte, pero no es ciego, simplemente es algo que vas a empezar a tomar una convicción. Dice: y salió sin saber a dónde iba. Escúchame. Así hemos caminado a través de 30 años desde que fuimos a Rema. De hecho, estamos cumpliendo este año 30 años desde que fuimos allá. Pero yo recuerdo cuando dejamos todo en Colombia, porque simplemente teníamos una palabra: irnos a preparar. Yo recuerdo estando en Estados Unidos, y en el primer año teníamos nuestro apartamento, teníamos una oficina, teníamos un vehículo, recuerdo un Mercedes, pero ¿saben qué pasó? Colombia entró en una crisis. Era el momento de toda la crisis de narcotráfico, eran las bombas por todo lado. ¿Qué sucedió? Todo colapsó, la economía estaba cerrada. Llegó el momento en donde lo teníamos alquilado. La persona, que era una venezolana, de hecho, que tenía el apartamento, lo deja, se va y no se volvió a arrendar. Entonces, ¿qué pasó? Nuestro ingreso natural inmediatamente se cerró. Y ya estábamos empezando nosotros a entender estos asuntos de fe. Y yo recuerdo que nos quedamos sin recursos, nos comimos el ahorro. Y ahí vino un momento de decisión. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
nos tenemos que regresar a Colombia diciendo: no pudimos, no funcionó, o lo que estamos oyendo de fe lo vamos a poner en práctica. Es decir, era empezar a atrevernos a algo que habíamos oído pero no sabíamos cómo se hacía. Entonces la fe tiene una verbalización. La fe declara lo que cree. Tú no puedes cambiar tu confesión hasta que no estás convencido. Por eso la palabra, tú tienes que tomar tiempo en la palabra alimentándote. Dios me habló, vamos para algún lugar. ¿Para dónde? No sé, pero Dios nos dijo. Pero a ver, pero ¿cuál es? No, vamos para allá. Yo sabía que Dios me había hablado de que íbamos a ir allá, pero no contaba con que una circunstancia de estas iba a pasar. Y recuerdo tanto que llega el momento en donde no pudimos pagar ese ¿cómo se llama? Bimestre. Y entonces nos dicen allá: bueno, pues no pueden entrar a clase. Y yo, con mi mentalidad que venía, empiezo a pensar: estos gringos miserables, yo que vengo de tercer mundo, no se apiadan de mí, no tienen misericordia. Escúchame, tu carne va a tratar de manejar emociones para tratar de justificar tu falta de fe. Porque tu carne va a tratar de decir: y pobrecito yo, pero es que no tienen cuidado de mí y todo lo que yo he pasado. No, ¿sabes qué? Cuando nos cerraron la puerta nos dijeron esto: ok, vamos a creer con ustedes por los recursos. Cuando me dijeron eso, yo dije: ay, Dios mío. Pero ¿sabes? Fue lo mejor que hicieron, porque me obligaron a crecer, me obligaron a creer. Y yo recuerdo con mi esposa, Dios mío, fuimos allí y empezamos a orar. La Biblia dice: cuando tú oras en secreto, Dios recompensa en. O sea que tú no empiezas es con hermanitos al lado: ay, Señor, gracias que te estoy creyendo porque necesito el arriendo. No, esto no es para que otros se entere. Tú lo haces en secreto con Dios, pero estás alimentándote de la palabra. Escúchame, para que una convicción crezca, necesitas celebrar las pequeñas victorias. Entonces recuerdo que empezaron a pasar cosas. Y recuerdo la primera manifestación que tuve fue que en el pasillo, de pronto un estudiante que no conocía llega y me da la mano y me dio un billete. Y yo inmediatamente en mi mente dijo: uy, $100. Yo recuerdo que teníamos un carro, era uno de esos monstruos viejos, grandes, era muy bueno el carro, pero se llenaba como con 25 galones. Eso es una locura. Entonces claro, yo estaba ya la aguja estaba en el échele, todo el tiempo ya estaba en rojo. Y entonces cuando él me da, mi mente dijo: uy, gloria a Dios, como $100. Cuando abrí la mano, ya la persona se había ido. No tuve tiempo porque fue una reacción que no alcancé. Cuando ya se había ido no le pude dar las gracias, pero cuando miro, $5. Y yo empecé a renegar: $5, Señor, ¿para qué sirven $5? $5 no alcanza ni para, mejor dicho, y tengo que diezmar de $5. Sí, y recuerdo la primera lección que Dios me dio. Te estoy llevando los fundamentos. Algunos de ustedes tal vez han estado en ese punto. Usted ya quiere ver estos otros milagros, usted tiene que empezar acá. Algunos de ustedes han estado en quejabanza. Yo estaba en quejabanza. Ay, Señor, pero ¿cómo es posible? Y recuerdo el Espíritu Santo me habló tan clarito y me dijo: primera lección, aprende a ser agradecido en lo poco. Y me dijo: y de eso diezma. ¿Saben qué pegó más? Mi orgullo. Porque ¿cuánto es el diezmo de $5? 50 centavos. Y eran lo que pasaban allí eran unas canastas plásticas. Y decía: uy, van a sonar monedas ahora que yo eche. Dios no mira cantidades sino porcentajes. Cuando la mujer que está allá estaban todos dando las ofrendas, algunos escribían los cheques y las transferencias, ella llegó con unos centavos. Y Jesús decía a los discípulos: esta mujer dio más que todos. Todos dicen: pero ¿cómo se te ocurre? Está Dios solo unas monedas. Es que Dios mira en porcentajes. Para ella podía hacer mucho más. Nunca menosprecies los pequeños comienzos y donde están, porque ahí es donde Dios está mirando la obediencia en lo pequeño. Yo recuerdo, entonces empezamos a hacerlo. La segunda cosa que Dios hizo fue una chica, recuerdo tanto, era una noruega, y nos tocó a la puerta. Ella estaba aprendiendo a obedecer, no para recibir sino para dar.
Y nos toca la puerta y dice: ay, miren, discúlpenos, me da una pena, pero es que yo estaba haciendo un pan en la casa y no sé, el Espíritu Santo me puso que les trajera un pan. Y nosotros, gloria a Dios, ¿sabe qué era para nosotros? Dios sí está escuchando. Y ahí empezamos la segunda lección: celebra las pequeñas victorias. Un pan, gloria a Dios, aunque necesitamos un mercado completo, pero hay pan. ¿Estás conmigo? Y empezamos a celebrar y gloria a Dios. Lo siguiente, de repente llegó un mercado, empezábamos a ver un mercado en la casa. ¿Qué pasó? La fe estaba creciendo, la convicción en que Dios oye y responde estaba creciendo. Y nosotros entonces estábamos orando a Dios. Luego nos llaman un día y nos dicen: miren, alguien pagó por su tuición, así que pueden regresar a clases. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Todo el segundo año caminamos por fe, y esa fe que aprendimos es la que nos ha permitido en estos 20 años de iglesia ir creciendo. Hoy, cuando estamos creyendo por $5 millones para unos terrenos, es la misma fe que empezó creyéndole a Dios para pagar un arriendo. Es la misma fe, solo que tú vas creciendo, el músculo se va ejercitando y tú empiezas a ver otras cosas. Entonces recuerdo tanto, ahí empezamos nosotros a caminar. Y Dios empezó a hacer cosas, pero también nos empezó a decir. Un día llegamos y nuestro hijo nos los habíamos llevado, Juan Felipe, de 4 meses, así que tuvo su primer celebración de cumpleaños allá. Y de pronto Mari llega, mi esposa, y en el cubículo de la guardería encuentra que dejaron una bolsa. Habían como, no sé, 12 mudas de ropa nuevas, todas con etiquetas. ¡Wow, Señor! ¿Y qué empezó a pasar? Ahí empezamos a entender: ok, Señor, ya no es solo el diezmo, vamos a empezar a ser generosos. Entonces empezamos: Señor, ¿a quién? Y nos mostró otros chicos y empezamos a darles también ropa, darles a ellos. ¿Qué pasó? Dios empezó a suplir. ¿Por qué? Porque hay un flujo, pero todo empieza por una convicción. Es una convicción que te lleva a la obediencia. Salió sin saber a dónde iba. Todo el segundo año fue Dios supliendo. ¿Por qué? Porque ni nuestro apartamento se vendió, nuestra oficina tampoco se vendió. Mi hermana sacó el carro, lo estrelló, no lo podía vender. Es decir, desde lo natural todo estaba cerrado, pero había aprendido a caminar en una realidad más alta, en esa realidad que la palabra te está diciendo: no importa lo que tú veas en las circunstancias afuera, Dios te ha llamado a caminar sobre las aguas. Recuerdo tanto que estábamos empezando en el 2003 la iglesia y tuvimos un mover de Dios, y ese mover, todos conocen a Charlie Elliott. Charlie es mi amigo, él estaba con nosotros allá. Y recuerdo que en una iglesia que está en Texas, ellos oyen del avivamiento y la gloria de Dios cae sobre la iglesia, y Dios le habla a una pareja y les dice: vayan a Colombia. No tienen pasaporte, no tienen nada, pero se agarraron de ella. Dijo: ¿cómo vamos a hacer? Y el Espíritu Santo le dijo esto: si has aprendido, si yo te llamé a caminar sobre las aguas, no tienes por qué aprender a nadar. Otra vez: si yo te llamé a caminar sobre las aguas, no tienes por qué aprender a nadar. Y ellos allá llegaron. ¿Por qué? Porque simplemente creyeron la palabra. Cuando tú crees una palabra, puedes caminar sobre las aguas. Cuando tú crees una palabra, vas a empezar a andar en lo que se llama fe, una convicción. Y esa convicción te está llevando a un destino, te está llevando a un lugar, te está llevando a donde Dios tiene. Terminemos aquí. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Escúchame esto, porque esto a veces lo perdemos. Dice: por la fe habitó como extranjero. Es decir, ya estaba en la tierra prometida, pero todavía estaba creyendo. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo de maduración para tomarlo todo. A veces tienes que entender que hay cosas que están delante de ti y Dios te da vislumbres, pero no son para mañana, no son para la semana entrante. Pero por eso tú no sueltas la promesa de lo que Dios tiene contigo. Tú te mantienes firme. Dice: porque esperaba. Digo conmigo: esperar. Ahora, esta palabra es la última que quiero que te lleves. Hablamos de obediencia, hablamos de acciones, pero aquí te voy a hablar de algo. En las adversidades, tu fe funciona por esperanza. ¿Qué es la esperanza? En español muchas veces se traduce así: espera. Y para ti, cuando pensamos en esperar, pues es sentarnos a ver qué pasa. Pero la esperanza bíblica no es sentarse a ver si algo funciona, es desarrollar una imagen mental de lo que está delante, a donde estás creyendo. ¿Por qué? Porque la adversidad busca destruir esa imagen en ti.
Luego, en el momento en que estás atravesando las circunstancias, tú tienes que mantenerte levantando la esperanza. ¿Qué es lo que dice? Recibió fuerza. Mira aquí, para concebir. ¿Por qué? Porque él seguía imaginando que iba a tener no solo un hijo, sino que sería padre de multitudes. Entonces aquí dice, porque esperaba, dice, la ciudad que tiene fundamentos. O sea, había varias cosas que él estaba esperando. Israel, escúchame, por 2000 años los judíos celebraron la Pascua cada año diciendo: el próximo año en Jerusalén, el próximo año en Jerusalén. Y sabes qué, después de un holocausto en el 1948 se cumplió el próximo año en Jerusalén y llegaron a Jerusalén. Pero una nación estuvo 2000 años creyendo que la promesa que Dios le dio a Abraham de esa tierra volvería en esa tierra. Y hoy Israel está en esa tierra porque Dios cumple las promesas que da. Tú y yo tenemos un Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Y dice, recibió fuerza por la fe. Verso 11. También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Me encanta esto, porque está diciendo una mujer que ya estaba fuera de la edad para poder concebir. Tuvo fuerzas y dio a luz aún fuera del tiempo. En otras palabras, cuando caminas en fe, la fe rompe las leyes naturales y físicas. Tú estás fuera de una realidad. Tal vez todos los mercados dicen no funciona. Tal vez las cosas están diciendo no van a ir. Pero con Dios siempre vamos a pasar y siempre vamos a ir al otro lado. Pero dice, porque creyó, y aquí viene la clave, que era fiel. ¿Qué? ¿Quién? Quien lo había prometido. Escúchame, la fe no solamente depende de una escritura, sino de quien dijo esa escritura. Por eso tu mayor trabajo es, cuando lees la palabra, aprender a conocer al Dios que ha dado esa palabra. Para eso vino Jesús. Cuando Jesús vino, dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Colombia hay una empresa que se llama Palabritas. No sé si ha llegado acá. Palabritas se hizo famosa porque trabaja mucho material para niños, pero ellos empezaron a sacar lo que se llaman cajitas de promesas. No sé si las tienen aquí. ¿Alguien ha ido a esos restaurantes chinos donde le dan una galletita y usted la rompe para que le salga una promesa? Ok, esto es como la misma idea, solo que sin la galleta. Es una cajita, entonces la gente coge y saca la promesa y dice: ¡ay, qué bendición! Y a veces la fe de la gente es toda la fe que tiene, porque nunca va la palabra, solo está sacando la promesa del día. Solo tiene la YouVersion para ver, ¡pum!, le salió esa escritura y ya cree que con eso va a desarrollar fe. No funciona así. Entonces, en esta idea, alguien un día coge y saca la promesa, ¿cierto? Y le dice: y Judas se ahorcó. ¡Ay, Señor, qué me quieres decir! Y vuelve y dice: no, esta no debe ser la del día. Y coge otra y dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. ¡Ay! ¿Por qué? Porque cuando tú tomas solo una escritura sin entender que la escritura la lees es para conocer al autor de la escritura, entonces la fe solo está haciendo una confesión positiva sin entender lo que Él te está hablando el Espíritu. Es cuando tú entras en estos momentos, no sé si la alabanza puede venir y me puede acompañar. Es cuando tú entras en estos momentos de ministrarlo a Él, que es en esa presencia donde Dios empieza a hablar a tu corazón y en donde tú empiezas a tener una certeza. Escúchame, mientras yo he estado hablando acá, para algunos el Señor les acabo de mostrar, mirando atrás, donde han estado atrapados en dolor, pensamientos, situaciones que has mantenido tu mente dando vueltas, repitiéndolo. Pero el Espíritu del Señor está aquí, como dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para vendar. ¿De qué está hablando? Restaurar. ¿De qué? De traumas, de situaciones, de cosas que están. Pero luego dice: para abrir la puerta de prisión, de cárcel. ¿Por qué? La sanidad viene para que tu fe opere, para que tú te puedas mover es al destino que Dios tiene para ti. Pero ¿por qué me pasa si soy cristiano? Porque hay un enemigo suelto que se llama Satanás. Pero si hay un enemigo suelto, no importa, tu Dios es mayor que lo que el enemigo quiera traer. Pero ahí es donde tú te tienes que mover entonces a lo que Dios tiene para ti. Hay cosas que no se rompen sino bajo la unción. Escúchame, solo podemos atrevernos a lo imposible cuando aprendemos a mirar al invisible. Otra vez, solo podemos atrevernos a lo imposible cuando aprendemos a ver o a mirar al invisible.
quiero orar por ti. No sé si estás en esa condición que he descrito. No sé si, al igual que yo tuve que batallar, recuerdo el 24, una parte de mí era una batalla. ¿Por qué? Recordaba el 24 cuando mi madre fallece, y recuerdo que fue a las 4 de la mañana, y recuerdo que hubo un problema de papeles en donde no me entregaban el cuerpo. Así que esa noche calcularán, recuerdo mi hija, porque mi hijo ya no vive con nosotros, aunque habían llegado allí, pero estaba mi hija, mi esposa, y yo recuerdo que llegué y claro, el árbol estaba con los regalos, todo estaba allí, pero pues, la emoción no estaba para abrir regalos. Y el 25 mi día fue teniendo que ir a medicina legal, a todo un papelerío, que como estaban de vacaciones es que no iban a entregar el cuerpo. O sea, calcularás tú. Y yo decía, pero Señor, o sea, ¿por qué en 24 empezó yo a decirle Dios, Señor? Y recuerdo que susurró esto a mi vida: la luz vino el 24. Y para mí fue claro, o sea, hey, la vida triunfó, no la muerte. No te quedes en la muerte, la vida es la que es real. Y ahí es donde las cosas empezaron a dar la vuelta. En la iglesia se congrega el alcalde de la localidad, entonces lo llamo, mira, estoy en esto, y él inmediatamente llamó a otra persona que le debía un favor. A la hora ya tenía el permiso, que era lo que estaba bloqueado. O sea, Dios, cuando hice el giro, que empezaron a venir los susurros y las ideas de haz esto, llama a este, muévete en esto, una impresión que empecé a llamar, y gloria a Dios. Pero ahora estamos en este año, y otra vez estaba yo allí para celebrar, y venía la emoción, no, pero venía como la tristeza, y venía el otro. Y recuerdo que en un momento me bajé y caminé en el parque, porque no quería como trasladar lo que estaba batallando a todos allí. Pero en un momento dije, no, Señor, mi madre ya partió. Me acordé de la historia que Dios muestra del rey David. Algunos tal vez recuerdan que él está con un hijo que está por morir. Entonces él está clamando a Dios, y en ayuno y en cama de silicio. Y de pronto le dan los siervos la noticia, con el temor de que si le dan la noticia se va a descomponer. Y le dan la noticia, ¿y qué hace David? Bueno, se levantó, se bañó, pidió comida, dio una buena comida. Y entonces los siervos le preguntan, oye, pero ¿a ti qué te pasó? Estabas en una agonía y de repente ahora es como si nada pasó. Y para mí eso fue una revelación. David le dice, mientras el niño vivía, estaba clamando para que Dios hiciera un milagro. Pero ahora que él partió, yo no lo puedo traer de regreso, pero yo sí voy a él. En otras palabras, la vida continúa y yo necesito desatar. No tengo por qué seguir en la agonía y en el luto, porque Dios todavía sigue. El destino está adelante, no en el pasado. La fe es del presente y nos vamos moviendo hacia un destino. Amén. No sé a quién he estado hablando esta mañana. No sé para quién Dios me trajo para que te diera esta palabra, porque Dios lo que quiere es que tú arranques un 2026 caminando en todo lo que Dios tiene para ti. Este es un año de fe explosiva, este es un año de fe agresiva, pero es un año en el cual necesitas soltar amarras, necesitas soltar aquellas cosas donde el enemigo te ha tenido repasando. Y aquí está la unción de Dios para romper esos patrones de repaso mental, para que tú puedas soltarte de esa emoción y poder decir, Señor, aquí estoy para escuchar las instrucciones que tienes y para caminarme hacia todo lo que tienes en este año. Si eres tú, ponte de pie allí donde estás, porque quiero orar por ti. Si tú sabes que el Espíritu Santo ha estado hablando y diciendo, quiero romper estos patrones, quiero romper estos círculos, quiero romper esto en ti, quiero ministrar, quiero orar sobre tu vida. Aleluya, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a adorarle un momento y mantente allí simplemente expectante en Él, porque la unción de Dios ya está aquí. La palabra, cuando es desatada, la unción viene a cumplir esa palabra. Y escúchame, hay visitaciones angelicales para sacar personas de puertas de prisión, de cajas de prisión, y hay cajas de prisión en el Espíritu que Dios está rompiendo para que personas salgan al destino y hacia todo lo que tienes. Así que vamos a adorarle un momento y solo empieza a darle la gloria a Él, porque la unción va a empezar a romper aquí. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Y luego voy a orar aquí. Antes de orar, quiero hacer una invitación. Tal vez tú vienes hoy por primera vez, segunda vez, tercera vez, pero tú aún no has entregado tu vida a Jesús, y Jesús está aquí para sanarte. Pero
¿de qué sirve solamente ser sanados sin poder venir a conocer al que es tu sanador? Así que si hoy estás acompañándonos, pero tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, escúchame, no se trata de una religión, se trata de conocer a alguien. ¿Cómo empiezas a conocerlo? Por un paso de obediencia, un paso de fe, tomar un riesgo, y es poderle invitar, decirle: Señor, quiero conocerte. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si estás aquí hoy, solo allí donde estás, levanta tu mano si quieres hacer esta oración. Si nunca has hecho esta oración, quiero orar por ti. Dios les bendiga. Amén. Dios te bendiga. Si hay alguien más, déjenme ver desde este lado. Ok. Amén. Muy bien. Allí atrás, Dios les bendiga también. Gracias. ¿Por qué es importante este momento? Porque Jesús dijo: el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Por eso es un momento importante cuando tú puedes levantar o venir y decir: Señor, aquí estoy. Quiero que repitan esta oración conmigo. Se van a dirigir a Él. Yo solo les voy a guiar en esta oración, pero quiero que le digan creyéndolo en su corazón, pero expresándolo con su boca. Díganle así: Señor Jesús, hoy vengo a ti. Hoy entiendo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste, naciste de una virgen, moriste en una cruz, resucitaste de los muertos y ascendiste a los cielos. Hasta aquí he vivido a mi manera, pero a partir de hoy quiero rendir mi vida a ti. Hoy acepto el perdón de mis pecados. Ya no quiero vivir a mi manera, quiero aprender a vivir a tu manera. Así que te invito a mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Acepto la vida eterna. Señor, gracias. Ahora déjame orar por ti que acabas de hacer esta oración. Padre, oramos, Señor, que toda maldición, como dice la palabra, que estuvo en el pasado, todo lo que viene ancestral, Señor, por el poder del Espíritu rompemos esas ataduras y declaramos, Señor, que en Cristo ahora está su bendición, Señor, y desatamos bendición sobre ellos en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que ellos empiezan a tener entendimiento y revelación hacia donde tú los has llamado, Señor, en el nombre de Jesús.